Hola a todo el mundo, espero que estéis bien. Lo más importante, siempre os digo antes de empezar una clase, eh, comentaros, no os he hecho la clase en directo porque he pasado de haceros perder el tiempo, bueno, perder el tiempo tampoco, porque no se pierde el tiempo mirando esto, pero no quería que estuvierais relativamente poco tiempo viendo esto, ya que lo podéis hacer en casa sin ningún problema. Espero que lo hagáis, sinceramente, porque esto lleva un trabajo detrás para que simplemente no sirva para nada. Esto debe ayudar un poco a la hora de interpretar las cosas y, como creo yo, por lo que he estado declarando, os debe ayudar a la hora de responder unas preguntas, sobre todo en arte, en concreto en arte. Bien, esta clase, como podéis ver, tiene que ver con la relación de obras que hay en el... ¿Se me escucha? Sí. Eh, en el tema 12. La relación de obras que vamos a ver son todas las que entran y, en concreto, como hay tres obras que no hemos visto, porque no he entrado en la arquitectura, voy a comentar las fichas. Voy a comentar un poquito las fichas y también nos puede servir un poquito de, de modelo a la hora de comentarlo. Luego diré qué tipo de preguntas podrían venir después, aunque os podéis hacer una idea. Si estamos hablando de un estilo, en concreto, la segunda pregunta será definir las características del estilo y la obra de ciertas personas. Cuando se dice la obra, recordad, no es una en concreto, es su conjunto artístico. ¿Qué es lo que han hecho? Por ejemplo, la obra de Shakespeare, ¿cuál de todas? No, a ver, todas, son todas las obras de Shakespeare. Pero cuando se dice la obra de alguien es por eso. Entonces, dicho esto, vamos a ver primero el catálogo de obras y luego ya me detengo en este modelo de esquema. Vale. Las obras que entran son, los temas que entran son la arquitectura modernista, porque le han puesto el nombre este, pero es la arquitectura X. Eh, y dentro de estas encontraríamos el Parlamento de Londres de Barry y de Pugin, que es Parlamento, es lo que se conoce como el Palacio de Westminster o la zona de Westminster, el House of Parliament, que se dice en inglés. Luego tendríamos el Auditorio de Chicago, el Auditorium de Sullivan y Adler, y después tenemos la Torre Eiffel y, por último, el Templo de la Sagrada Familia de Barcelona, de Gaudí, que esto ya lo vimos en la clase anterior que os subí. Bueno, no vimos esto en concreto porque estuvimos hablando de Gaudí, o sea que aquí yo no voy a explicar la ficha porque ya la podéis hacer vosotros y vosotras. Luego, ya hemos dicho, la arquitectura entra esto. En pintura posimpresionista, esto no, esto está mal, es pintura impresionista. Pintura impresionista, tendríamos Impresión Sol Naciente de Monet, obviamente. Tendríamos la serie sobre la Catedral de Rouen de Monet, que esta es la que sale en la ficha del libro, pero bueno, que sepáis que son todas estas las que realizó. Recordad siempre la impresión, buscando la luz en concreto, una luz en concreto, eso es lo que se basa el impresionismo, buscar un momento, captar un momento. Y luego Le Moulin de la Galette de Renoir, ¿de acuerdo? Entonces tenemos Impresión de Sol Naciente, la serie de la Catedral de Rouen de Monet y luego Le Moulin de la Galette de Renoir, ¿de acuerdo? Y luego en pintura post-impresionista, ahora sí que es correcto, tendríamos Los Jugadores de Cartas de Cézanne, Manzanas y Naranjas de Cézanne, La Noche Estrellada de Van Gogh. Este es uno de mis cuadros favoritos de la historia de la humanidad, ya os lo digo. Si hubiéramos tenido el examen presencial, este hubiera entrado, sí o sí, porque sí. Y luego El Segador de Van Gogh. Estos dos últimos títulos son de Van Gogh. Después tenemos La visión después del sermón de Gauguin, que esta creo que no está en el libro. Y luego tenemos El mercado de Gauguin. A ver, es raro que Gauguin salga en selectividad, es muy raro, creo que no ha llegado ni a salir. O si salió hace muchísimo tiempo. De todas maneras, conviene que lo busquéis. Pero es que, Pedro, no salen las fichas en el libro. Vale, no pasa nada. Podéis construir la ficha ya con los materiales que os he dado, con la receta que ya os he dado y los pasos que tenéis que seguir, los objetivos que tenéis que cumplir en cada punto, podéis construirla. Vosotros y vosotras mismos. Incluso, además, ya habéis visto que sois expertos en buscar modelos de exámenes y coger trozos de otras cosas y pegarlas. Eso está bien, a la hora de prepararte un examen está muy bien, porque para qué reinventar las ruedas si ya está hecho. Ahora bien, cuando yo os hago un examen, os pido que me hagáis un examen escrito
en el que tú puedes acceder en cualquier momento al contenido y me lo copias y me lo pegas, eso está mal. Eso, de hecho, se considera plagio cuando tú haces un trabajo. Si vais a ir a la universidad o a cualquier módulo superior y hacéis eso, que sepáis que llevan un control muy estricto con eso, que hasta te pueden tirar para atrás un trabajo como lo detecten que un párrafo te lo han copiado. Y ya no hablamos de TFGs, TFMs o tesis de grado, de lo que sea, o de máster, o ya tesis doctoral. Directamente se te penaliza a un nivel muy fuerte, hasta por perder tu beca, si es una beca, sea plagio. Lo digo porque cuidadito con estas cosas, que eso está bien a la hora de tener apuntes de uno, pero a la hora de luego de presentar un trabajo a alguien, eso no va por ahí. Vale, dicho, estas las tenemos todas. Estas dos, insisto, las podéis realizar si queréis buscando en internet, porque no tiene mucho misterio, siguiendo la receta que vamos a ver ahora. Vale. Os decía, como sabéis siempre, yo os he dicho que a la hora de hacer... Esto es lo que nos piden una tontería. Siempre os he hablado de introducción, análisis formal, comentario y conclusión. Esta es la estructura que os sirve para cualquier tipo de pregunta, cuestión, etcétera, que tenga que ver con geografía, con historia del arte, con historia, con lengua, etcétera. Por supuesto, en lengua y literatura esto os lo avanzará, lo profundizará mucho más y os dará muchos modelos. El modelo deductivo, el inductivo, un piramidal, pirámide invertida, etcétera, etcétera. Y ya no hablamos de estructuras narrativas, si te pones a hablar de que si el viaje del héroe, el paradigma del viaje del héroe de Vogler, los 12 pasos, o el círculo de historia, que es a mí que me gusta, el círculo de historias con los 8 pasos que tiene que hacer o los 8 pasos de cada personaje. Esto, que si en el futuro queréis escribir novela o queréis escribir alguna cosa o relatos o teatro o cualquier cosa, es la clave de la narrativa contemporánea. O sea, que los 12 pasos de Vogler, o el camino del héroe, o el viaje del héroe, o el círculo de historia, o Story Circle, que lo podéis buscar en Google. Si queréis escribir o queréis ser escritores o escritoras, ya, o queréis darle un toque más de picantico a vuestras exposiciones en el futuro, o queréis tener mejor manera de estructurar vuestros discursos, que lo sepáis que eso está disponible. Luego, ¿para qué nos sirven las estructuras? Pues para que tenga sentido y para que sobre todo interese lo que estamos diciendo. Primero, hablamos de la introducción, en este caso. En la introducción ya hemos dicho que esto no cambia, es decir, el nombre de la obra, cómo se llama la obra, qué autor o qué autores tiene, la cronología, la tipología, el material, el estilo y el lugar donde reside actualmente, o el lugar donde está. En el caso de la Torre Eiffel, pues obviamente está en París, ¿no? Es muy difícil transportarla. Pero, por ejemplo, el Partenón de Atenas ahora mismo está en el Museo Británico, el British Museum. Vale, hasta ahí, la introducción no cambia. Lo que he hecho yo a partir de esto es, en análisis formal, comentario y conclusión, añadir aspectos relativos a los criterios de corrección que nos ponen en Historia del Arte. Todo este batiburrillo de palabras que he dicho que quiere decir. Lo que quiere decir básicamente es que al comentario de análisis formal, comentario y conclusión, al que estáis acostumbrados más o menos a partir de hace un tiempo, he añadido los criterios de corrección que solicitan en el examen de selectividad. ¿Por qué? Porque si te vas a presentar a selectividad hay que conocer el juego. Si uno va a presentarse a la Copa Mundial de Hockey, pues tendrá que aprender a jugar al hockey. Si tiene que presentarse a la baloncesto, pues baloncesto. Si es de fútbol, tiene que saber jugar. No te vas a preparar físicamente para hacer una maratón y luego te vas a poner a jugar al baloncesto. No tiene ningún sentido. Entonces, nuestra base es la PAU, que es la prueba que la universidad dice que es el mínimo que hay que tener cuando uno acaba el segundo bachillerato, ¿no? Y luego porque también está bien, está muy bien, es una guía muy chula a la hora de encontrarnos en la oscuridad. E insisto que al final aquí lo que se trata siempre es de ser productivos, de ser económicos. No, aquí no me vale que estemos 4 horas o 5 horas delante de una ficha y que no hayamos avanzado nada. Aquí se trata de producir, de producir, de producir. Por eso cada punto es un objetivo, se puede establecer... cuidado que la he liado. Cada punto se puede establecer como un objetivo. Por ejemplo, esto es un objetivo. Vale, lo tengo, si he indicado el estilo, si he indicado tal, y lo podemos poner como si fueran, insisto, objetivos medibles
que no solamente atiendan al libro, sino a cualquier página web, que es lo que os estaba comentando antes. Tú puedes buscar la ficha de cualquier obra a día de hoy, están todas en internet. La buscas, la colocas. El estilo igual, puedes encontrar información, las características generales. Y esto es lo que nos sirve para ir ordenándolo. Ahora lo vamos ordenando y así tenemos una estructura coherente. Que a una persona cuando lo vaya a leer, y sobre todo los correctores y las personas que corrigen es un factor muy variable. Es muy variable porque dependiendo de la persona que te toque, vas a tener más notas o menos, más nota o menos. Y esto es así, no existe un criterio de corrección universal. Hay personas que preferimos levantar un poco más la mano, aunque muchos penséis lo contrario, preferimos levantar la mano antes que cargarnos a todo el mundo, porque si de verdad nos ponemos aquí súper exigentes, pues no aprueba ni Dios. Y, y más que nada porque aquí lo que se trata es siempre de cumplir objetivos. Ha cumplido el objetivo de por lo menos saber organizar esto, ha sabido hacer aquello, ha sabido hacer lo otro, bien, aquí lo mismo. Poneros objetivos, cada punto como un objetivo, ¿de acuerdo? Y dicho esto, vamos a ponerlo en práctica. En la arquitectura modernista, vamos a ver el Parlamento de Londres, de Barry y de Pugin. La introducción. Vamos a hacer la introducción. ¿Qué tenemos que hacer? Pues el nombre de la obra. Houses of Parliament o Palacio de Westminster, que obviamente es obra de Charles Barry y de Augustus Pugin, o como se pronuncie. La cronología es del 1836 al 1870. La tipología es un palacio, se trata de un palacio, que es un palacio medieval, de hecho, de origen medieval, pero restaurado en el siglo XIX. El material es la piedra caliza, el estilo es el neogótico o lo que se dice en inglés el Gothic Revival, todo lo que es neo se llama revival en inglés, y la ubicación es Londres, que es la capital del Reino Unido. Vamos con aspectos formales o análisis formal. Aquí pone esto, pero sería análisis formal. La indicación de estilo es el gótico perpendicular. El estilo de la abadía, del house, de la abadía, perdón, no. La abadía está al lado, pero la abadía de hecho está aquí detrás. Pero el House of Parliament o Westminster, el Palacio de Westminster, el estilo en concreto es el gótico perpendicular. Aquí no hay que extenderse más con el estilo, es decir, el estilo de esta obra es el gótico perpendicular, el neogótico en concreto es el gótico perpendicular. Entonces, hemos dicho ya, hemos indicado el estilo y insisto, esto no es inamovible. Aquí también tenéis que encontrar vuestra propia voz. Las personas que escriben también tenemos nuestra propia voz, nuestro propio estilo. Aquí cada persona puede desarrollar una parte más, una parte menos. Yo aquí no os digo que tenéis que ceñiros a esto como si fueran matemáticas. Aquí tenéis, estos son unas pautas que hay que seguir sí o sí, unas pautas de formato que hay que seguirlas sí o sí. Pero dentro de esas pautas de formato tenéis libertad para poder crear vuestra propia voz, vuestro propio estilo. Entonces, si queréis extenderos un poco más o queréis buscar en internet para tener esta ficha más completa porque os gusta esta obra, pues lo extendéis. Luego, características generales de la obra. Vale, pues el complejo cuenta con varias torres. Esto lo he traído del libro. Tenemos la Torre Victoria, o Victory Tower, será, que es la más alta y que es la puerta de entrada del monarca, que en ese momento gobierna el Reino Unido, en este caso la reina Isabel. La reina Isabel. Luego tenemos la Central Tower, que es la más pequeña, coronada por un pináculo, como podéis ver. Y la Clock Tower, que es la que contiene el famoso reloj y la campana, que es el nombre que al final ha acabado lo que se ha convertido en una metonimia o casi en una metonimia de lo que es, o en una sinétope más bien de lo que es todo el conjunto, porque todo el mundo a esto le llama el Big Bang. En realidad, dice, vamos a ver el Big Bang, y esta torre, que es en concreto la campana del Big Bang, se ha convertido en una sinétope, en el sentido de que ha dado nombre a todo el conjunto del House of Parliament. Entonces, esta torre, que es la Clock Tower, contiene el Big Ben, que es el Big Ben es la campana gorda, la campana grande. Y luego, en el interior, al ser un palacio, podemos encontrar más de 1100 habitaciones, 1100 habitáculos. Vale. Ya tenemos las características generales de la obra. Aquí, ¿qué es lo que cabe? Todo lo que tiene que ver. Pues mira, tiene esta planta, tiene esta manera. Aquí, si queréis poner más tiquismiquis, si queréis rozar el 10, pues a la planta pues tiene esta planta, tiene esta manera de tal, tiene etcétera, etcétera. Aquí ya cabe un poco todo lo que queráis poner.
Lo que pone en el libro yo creo que es suficiente. Si ya queréis entrar en plantas y cosas así, vamos, eso ya es cosa vuestra. El análisis icónico básico. El análisis icónico básico o el análisis icónico en sí corresponde a qué es lo que nos dice o cuál es el motivo por el cual se han hecho las cosas de la manera que se han hecho. En el sentido de por qué los arcos son de esta manera, por qué la planta es de esta manera, por qué las alturas se han hecho así o por qué el edificio en vez de es más alto que ancho. Eso es el análisis icónico, es decir, qué es lo que nos muestra, por qué no lo muestra o por qué se ha hecho las cosas de esta manera. Ahí cabe todo lo que toda la respuesta que tenga que ver con la pregunta, esto que se ha hecho, ¿por qué se ha hecho o para qué se ha hecho? Todo lo que es icónico, ¿no? ¿Por qué está la bandera ahí arriba? Pues está la bandera ahí arriba porque siempre que está la bandera quiere decir que el monarca o la reina o el rey están en Londres en ese momento. Al igual que en cualquier palacio de Inglaterra que tengan por todo el territorio. ¿Por qué se han hecho los arcos de esta manera? Neogóticos, porque se han hecho para poder dar más verticalidad al edificio. Ahí cabría en icónico, ¿no? Todo lo que tiene que ver. Aquí serían más cuestiones formales que se pueden ver, por ejemplo, tiene varias torres. Una torre que es muy alta, que tiene una puerta. La otra no sé qué, que es muy alta también y tiene una bandera. La otra en medio que tiene un reloj y una campana. Eso tú lo puedes ver, eso tú no hace falta que te explique nadie qué significado tiene eso, porque automáticamente ya lo estás viendo tú. Ahora bien, si tú ves una bandera encima de una torre, pues a lo mejor no le prestas mucha atención y dices, pues bueno, una bandera. Pero entonces dices, no, es que esa bandera tiene un sentido. O ¿por qué hay 4 torres o por qué hay 4 torreones en un sitio? ¿Por qué hay 3 torres? Pues las 3 torres simbolizan la Santísima Trinidad. Me lo estoy inventando, esto no es verdad, ¿no? Pero dice, pues simbolizan la Santísima Trinidad. ¿O por qué tiene planta de cruz una iglesia así? Pues la cruz, la planta de cruz griega, porque esa es de influencia bizantina. Y los bizantinos la construyeron porque tal, no sé qué. Entonces, que sepáis que las cosas que no se pueden ver y que se tienen que saber porque están ahí de manera icónica, esto, a ver, no siempre en todas las horas lo vais a encontrar para poder sacarle jugo, pero por ejemplo al pórtico de la Gloria, ahí le podéis sacar todo el jugo, ¿no? En el análisis icónico. Entonces, ya tenemos el análisis formal, vamos al comentario. En el comentario hemos dicho que tenemos que hablar primero del estilo y luego del autor, ¿vale? Pues el estilo. El estilo ya hemos dicho que se trata de una renovación del el arte gótico que se está dando no solo en Inglaterra, sino en el resto de Europa también, hasta el punto de que varias catedrales góticas empiezan a restaurarse en este momento recuperando lo que es los preceptos de la arquitectura gótica. Es el historicismo, lo que se conoce como el historicismo. Entonces, aquí podemos hablar del autor, si queremos decir eso, y luego pues podemos hablar un poquito del autor. Barry fue seleccionado porque él pretendía conservar y recuperar espacios medievales. Aquí, en esta época, en el siglo XIX, la época del romanticismo, que es de donde pertenece todo este movimiento, había 2 tendencias, sobre todo venían de Alemania. Una tendencia era, se recupera el edificio tal y como era, sin muestras de que ha habido una intervención arquitectónica, o al edificio se le dejan cicatrices para que se vea precisamente la intervención y se diferencie de lo que era original. Entonces, aquí hay 2 tendencias siempre, ¿no? Barry, por ejemplo, decidió conservar y recuperar espacio. Y luego hay otra tendencia que es derribarlos y construirlos. Pues entonces Barry era de los que prefería conservar y recuperar los espacios medievales, que en este caso el conjunto de ahí de Westminster eran palacios medievales. Y Barry tenía formación clasicista, como prácticamente lo tenían todos en ese momento, y contó con el apoyo de Augustus Pugin en los detalles, la decoración y el mobiliario. Recordad que aquí ya el mobiliario, como dijimos en las clases anteriores, y en el modernismo sobre todo, empieza a tomar mucha protagonismo. Aquí hay, en cuanto al estilo, esto no encajaría a lo mejor tanto en el estilo, pero bueno, o en el autor, pero bueno, yo lo he puesto aquí. Pero insisto, aquí ya lo que queráis, podéis moverlo de un lado a otro, lo arrastráis, pues no me gusta a mí, pues lo pongo aquí abajo, contextualización, lo pongo no sé qué. Esto ya es cuestión vuestra. La medida caliza que se eligió se estropeó, que bueno, esto es una realidad, esto es un hecho histórico y se produjeron desprendimientos en varios momentos del siglo XX.
Está situado en la orilla norte del Támesis y porque es una posición estratégica dentro de lo que es la ciudad desde prácticamente la Edad Media. De hecho, la mayoría, existe un montón de obras en las que se ve esa zona. La horizontalidad es crucial porque se integra dentro del paisaje urbano y, como podéis ver, es una obra que tiene horizontalidad total. No es una obra que tiene verticalidad porque sí que la aboga un poco las torres, pero sobre todo lo que tiene es horizontalidad, porque fijaos el monstruo, que es enorme. Eh, por supuesto, tiene acceso directo en barco y en escaleras y está rodeado por el conjunto de Westminster, que es la abadía, el palacio y el Whitehall. Es el centro, todo esto conforma el centro de poder de Londres. Ahí es donde está toda la gentry o todo lo que es el poder de Londres. Luego, la conclusión, yo lo he dividido en dos, en realidad en tres. Este es que no está bien puesto, pero son tres. El arte que le precede, por supuesto, el arte que precede es el clasicismo, es el neoclasicismo. Entonces, o al que responde. Al que responde me gusta más, porque aquí lo que decimos es que el neogótico es una respuesta directa al neoclasicismo, que aboga por recuperar el arte medieval y otorgarle un valor significativo como estilo arquitectónico. Un valor significativo, no, como estilo no. Un valor significativo. Al contrario, de los preceptos neoclásicos acerca de este. Bueno, esto es un batiburrillo, no tiene ningún sentido. Pues lo estoy escribiendo así a bola pluma. Pero lo que yo quiero decir es que el neogótico es una respuesta directa al neoclasicismo. ¿Por qué? Porque el neogótico dice que el arte gótico o el arte medieval es positivo, es decir, tiene su propia idiosincrasia, al contrario de lo que decía el neoclasicismo, que para el neoclasicismo recordad que el arte medieval es bárbaro y tosco. Recordad cuando hablamos del gótico en su momento, o cuando hablamos del gótico un poco, o del barroco también, que toda la definición, la definición precisamente de no peyorativa del gótico o del barroco empieza a darse ahora. Es cuando precisamente los historiadores del arte se dan cuenta de que todos esos estilos medievales anteriores al Renacimiento tienen su propia idiosincrasia y su propio estilo, ¿no? Y tienen que ser tratados como tales y ser respetados. Cosa que hasta ese momento lo que había valido era la interpretación, en general, la interpretación renacentista. Entonces, la contextualización, pues en el complejo, aquí lo contextualizamos un poquito, ¿no? Lo que es los usos. La contextualización es el uso que tiene, ¿no? O para qué ha servido este edificio. ¿Cuál es la función que tiene, ¿no? El complejo funcionó desde el siglo XI hasta el XVI como residencia real, pero desde el XIII acogió los parlamentos del Reino Unido, desde el siglo XIII. Recordad que el parlamentarismo en el Reino Unido es muy antiguo. Aunque, bueno, no es lo mismo que ahora, pero bueno, da igual. También existen los consejos o los concejos aquí en que existía la corona de Castilla, en el Reino de Aragón. Pero bueno, esto es lo de menos. Luego, alberga las dos cámaras del Parlamento a día de hoy, que es la de los Lores, los comunes, y es patrimonio de la humanidad desde el 87 por lo menos. Sin embargo, la mayoría del conjunto, por mucho, esto lo pondría yo aquí, que la mayor parte, a pesar de que el complejo es medieval, la mayor parte del conjunto a día de hoy es del 19, que se restauró completamente. ¿Qué modelos y qué influencias tiene? Pues el modelo que tiene en el que se pide es el Gothic Revival o el neogótico, como hemos dicho, que es la oposición al clasicismo francés en una época de conflictos bélicos constantes entre los dos países. Es decir, aquí el estilo arquitectónico al final no es simplemente un estilo porque sí, sino que atiende normalmente también a un poco
a lo que está ocurriendo políticamente con un bloque o una nación. En este caso, como puede ocurrir después en la Unión Soviética o en la Alemania nazi en el siglo XX. Al final, en este caso, el neogótico triunfa porque en Francia triunfa el clasicismo. Entonces, para desmarcarse de ese estilo del país o de la nación con la que están en enfrentamiento, se opta por otro estilo, ¿no? Y directamente se atiende al neogótico. Por supuesto. El medievalismo, ¿cuáles son los modelos y las influencias que ha tenido hasta ahora? Pues el medievalismo, es decir, este renacer de lo medieval, del romanticismo, de buscar las ruinas, los lugares ocultos. Inglaterra está lleno de abadías. Si vais a York, por ejemplo, hay un parque enorme, verde, en el que van las familias, te vas a merendar si quieres o a darte una vuelta, y hay una antigua abadía medieval, cluniacense, ahí en medio, con las ruinas, obviamente, ¿no? Y está guapísimo, ya os lo digo, está chulísimo, que estás ahí jugando al fútbol con tus críos o con tus colegas en típico parque inglés o americano, rollo Central Park, y de repente tienes un arco ahí románico, ¿no? O en este caso creo que es cisterciense, creo que tiene la abadía cisterciense. Tienes ahí arcos apuntados, o algo así, está guapísimo. Entonces, todo eso también es por el gusto del medievalismo, ¿no? Que al final decide conservar esos edificios. En este caso, Viollet-le-Duc es uno de los que también se opone al clasicismo en Francia. Y luego también se basa en la reutilización de estilos de otras épocas, no solo el gótico, sino el mudéjar, el románico, etcétera, que se hace patente en las ferias universales. La Iberoamericana de Sevilla, del 1929, sin ir más lejos. Los pabellones que a día de hoy en el Parque María Cristina, los jardines de María Cristina, creo que sí que son así. Todavía los podéis encontrar. Es decir, podéis encontrar un montón de pabellones, los antiguos pabellones, que todavía están allí y son de estilo neomodéjar, neogótico, etcétera, etcétera. Otras influencias posteriores que ha tenido el edificio, esto se me acaba de ocurrir, influencias que ha tenido el complejo, el Parlamento de Hungría. Yo cuando fui, mi viaje de estudios con el instituto en 2006-2007 fue a Praga, Viena, Budapest. Y en Budapest, cuando vimos el parlamento de allí, de Hungría, lo que es del parlamento de la nación húngara, es literalmente el House of Parliament copiado y hecho allí. Es igual. O sea, que sirve de plantilla para hacer el parlamento de Hungría. Todas estas cosas son lo que le dan chicha a vuestras fichas. Y es lo que hacen que luego tengáis una nota bestial. El Auditorio de Chicago de Sullivan y Adler, por lo mismo, nombre, Auditorio de Chicago, autores, Sullivan y Dagmar Adler, la cronología del 87 al 90. Fijaos, ya estamos hablando un poquito después también de la Torre Eiffel, que ahora lo veremos. La tipología es una sala de espectáculos. A día de hoy incluso sigue siendo una sala de espectáculos. El material, el hierro, la piedra y el cemento. Y al final se me va a quedar una clase un poco larga. Pensaba que iba a quedarse corta, pero se va a quedar un poco larga. O una casa normal. El material, insisto, el hierro, la piedra, el cemento. Ya se está empezando a trabajar el cemento. El cemento, sobre todo, todavía no el hormigón, pero ya se está trabajando el cemento, la piedra, el hierro, todo junto. ¿El estilo es el funcionalista o la escuela de Chicago? ¿Es más funcionalista o es la escuela de Chicago? Pues yo lo consideraría más escuela de Chicago. Influenciará el funcionalismo, pero es escuela de Chicago. ¿Dónde reside todavía a día de hoy? En Chicago. Ya hemos dicho que el estilo es funcionalista o la escuela de Chicago. Aquí si quisiéramos buscar en internet un poco lo que es la escuela de Chicago, lo buscamos y lo ponemos. ¿Cuáles son las características generales de la obra? Pues son 8 pisos, que esto está todo en el libro. Tenemos una torre en la parte sur, unos edificios altos de bloques sin importancia en la fachada. Luego Sullivan le dio una solución a todos estos edificios, a todo este problema de conjunción de edificios, que lo que hizo fue un juego de volúmenes que recuerdan, si os dais cuenta, es un palacio renacentista. Parece un montón un palacio renacentista, sobre todo la diferencia entre pisos inferiores y los superiores. Los pisos bajos los hizo de granito, como habéis visto, y los superiores de arenisca. La estructura la hizo Adler y Paul Müller, o como sea, y lo hicieron con forjados de hormigón y doble estructura metálica, que cargaba sobre los muros exteriores, descargando el interior y eliminando así el grosor de los muros. Los muros ya no tenían que ser tan gordos.
Analizando la iconografía, lo que habíamos comentado, en las arcadas del 480, es decir, tiene arcadas, suena súper feo, pero es así. Las arcadas que tiene, los arcos, son prácticamente imitando el 480, que ya de hecho lo habéis visto. Y esto lo que hace es una concepción unitaria de lo que es el edificio. Y además la horizontalidad. Este edificio todavía no es un rascacielos, pero lo que hace es que la horizontalidad recuerda un poco al estilo este italianizante o al estilo italiano, a diferencia de lo que va a ser después, que van a ser los rascacielos, que es al revés, en vez de horizontalidad será verticalidad. En el comentario, las características del autor, pues fue el primer proyecto de Adler y Sullivan y que son los considerados los precursores de la arquitectura moderna, es decir, la Escuela de Chicago para todo lo que es la arquitectura moderna es fundamental. Sullivan realizó gran cantidad de proyectos, pero él siempre buscaba la estética y la funcionalidad. Por eso lo de funcionalismo a lo mejor no es tan correcto, pero bueno, yo tampoco soy historiador del arte. Y ya hemos dicho, precursor de la arquitectura moderna y racionalista de los del 20 antecedentes a los rascacielos. Características asociadas al estilo, yo tampoco considero necesario ponerlo. Si queréis buscar algo, lo ponéis. La contextualización. En este caso, si os fijáis, la he puesto aquí en vez de la conclusión, porque es que debería estar aquí, en el comentario. De hecho, antes me he equivocado. La conclusión, la contextualización debería estar en el comentario. Fue encargado por Ferdinand Peck, que quería hacer el teatro más caro y más grande, sobre todo del mundo, sobre todo para acceder a que pudieran hacer las clases obreras. Fue construido en la South Michigan Avenue, que es el centro de lo que es la vida artística de Chicago. Es una ciudad que tiene mucha fama de ser muy artística, muy cultureta dentro de Estados Unidos. Y cerca de ahí también está el Fine Arts Building y el Art Institute. El complejo tenía un teatro para 6.000 espectadores, un hotel de oficinas, que a día de hoy sigue teniendo un teatro, un auditorio. De hecho, se llama el auditorio, obviamente. ¿Y por qué se construye? ¿Por qué se empiezan a construir estos edificios? Porque en 1871 hubo un incendio impresionante en Chicago que destruyó prácticamente casi todos los edificios. El gran incendio de Chicago, se le conoce, ¿no? Entonces, entre eso y entre la especulación urbanística que hubo a raíz de eso y el afán por construir a raíz del incendio, dio como resultado que las escuelas más arquitectónicas más desarrolladas de ese momento precisamente se dieron en Chicago, por estos, en el último tercio del 19, fueron en Chicago precisamente por esto. Esto lo que acabó por desembocar es que la especulación urbanística lo que hizo es que comprar terrenos en el centro de la ciudad era muy caro. Entonces, esto dio origen al rascacielos, porque en vez de construir horizontalmente, se construyó verticalmente. Y este fue el origen de los rascacielos. El arte que le precede, ya lo hemos dicho, es el historicismo, en el caso de los neos o los revivals, y al que responde es al historicismo, ¿no? Se basa en modelos de estructuras tradicionales de los palacios florentinos que hemos visto, ¿no? El 400. De hecho, en el libro tenéis varios ejemplos en el tema del Renacimiento para verlo. Y la funcionalidad y la idiosincrasia, ¿no? En la que se basa, ¿no? Que no se basa en ninguna tradición pasada. Es decir, no se basa en ninguno como tal, salvo por la estética. La influencia posterior pues, va a influir a la arquitectura funcionalista y a los movimientos de renovación arquitectónica del primer tercio del siglo XX. La funcionalista, que es uno de estos, y luego la Bauhaus, que también es el nombre de un grupo muy chulo, y movimiento moderno o racionalista. Esto ya creo que no lo vais a ver, porque no es tan selectividad. Los usos presentes, pues es la sede de la Universidad Roosevelt y el teatro para representaciones como las o para conciertos como las de la Filarmónica de Chicago. La Torre Eiffel, lo mismo. Bla, 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 bla. Ya sabéis que tenéis vuestra introducción, todo lo que es comentar, indicaciones del estilo, arquitectura de hierro, características generales de la obra, ya lo tenéis aquí. El análisis icónico aquí es el monumento más alto de París, que he visto porque se puede ver desde cualquier parte de la ciudad. Y luego sabéis que está ubicada cerca del río, en el amplio parque del Campo de Marte, es decir, está colocada ahí por algo, porque ahí es donde se le da donde adquiere una proporcionalidad y una integración urbanística perfecta. Es decir, está ubicada ahí por algo. Por eso siempre lo de icónico, digo, es algo que no se puede ver. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se hace aquí? ¿Por qué está esto aquí? Luego las características del autor, lo dicho, las características sociales. Digo, aquí cuidado que hay varios autores, está el arquitecto, los ingenieros estructurales y luego el constructor principal. Por ejemplo, el productor ejecutivo de una peli, Gustavo Eiffel. Las características sociales del estilo. Aquí yo lo que hablaría es que la segunda revolución industrial lo que introdujo a mediados del siglo XIX son las exposiciones, las que se montaron los avances tecnológicos industriales. Ya no solo lo que es los materiales, como el vidrio, el hierro, sino también, por ejemplo, al señor Maxwell, que cada vez que se dice Maxwell hay que quitarse el sombrero, que ese señor es el que descubrió el electromagnetismo y todo
toda la revolución científica que vendría a raíz de esto. Se concibió como un símbolo de la Exposición Universal de 1889 por el centenario de la Revolución Francesa y también como un modelo de pruebas del ejército como antena de comunicación. Recordad que en este momento también está cambiando el mundo, ¿no? Arte al que precede al que se opone al historicismo. Aquí los ingenieros son más los que se decantan por nuevos estilos más que por los arquitectos. Entonces, esto es una obra de unos ingenieros más que de unos arquitectos. Me parece que es una obra de ingeniería brutal. Luego tenemos los modelos que se basa pues, la utilización del hierro y el vidrio por la segunda revolución industrial, como hemos dicho, y otros edificios similares son el Crystal Palace de Joseph Paxton. Este ya no existe, este edificio, pero fue uno de los precursores de la nueva arquitectura. Todo, por ejemplo, si vais a el Crystal Palace de Paxton, si vais al Jardín Botánico en Madrid, podéis ver que precisamente es un estilo muy parecido a lo que fue el Crystal Palace. La influencia posterior que tiene, pues la influencia posterior en diferentes obras, pues creo que hay una más pequeñita, no sé dónde está, en qué país está, creo que está en Nueva York. Y simplemente la influencia posterior yo aquí he puesto que es el símbolo de la ciudad de París, ¿no? Que es decir, la influencia que ha tenido posteriormente, es decir, en su momento cuando se concibió fue un gran monumento, un símbolo de la ciudad, pero es que a día de hoy todo el mundo, la persona que asocia a París, la asocia, es decir, se ha convertido también en una sinécdoque de París. Cuando uno dice la Torre Eiffel, cuando dice la Torre Eiffel está hablando de Francia, está hablando de París. Cuando uno piensa en Francia, piensa en este monumento. Así que nada, ya hemos visto los tres, hemos ampliado un poquito lo que es la estructura y os he dicho las obras que entran. Dicho esto, no hay trabajo esta semana, ya que voy a ir corrigiendo lo que os queda para tener más o menos un material con el que poder poner algo de nota. Y nada, deciros que cualquier duda me escribís y